Endeudamiento público, competitividad, necesidad de generar más ingresos por parte del Estado, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Son muchos factores que se tienen que tomar en cuenta en la discusión del pacto fiscal. ¿Tú crees, Alfonso Abreu, que hay posibilidad de que sobre el tema de la calidad del gasto, si no se llega a algún acuerdo, al final se imponga un pacto fiscal como lo hizo el gobierno ya en el año 2012? Bueno, unilateral. Bueno, ya no sería pacto. Ya no sería pacto, eso quiere decir. Sí, el gobierno decide imponerlo, tiene la fuerza política para hacerlo, porque uno el conoce resultado electoral que tiene el Congreso a su favor. Ahora, el gobierno no debería hacer eso, sino aprovechar que hay alguna disposición, sobre todo el sector empresarial, de llegar a algunos acuerdos. Pero, vuelvo y repito, el gobierno tiene que entender que tiene que dar un frenazo al gasto como única solución, porque lo que se plantea por el lado de los ingresos, el propio presidente de la República, yo lo oí en una entrevista, diciendo, miren, las tasas impositivas en el país están incluso por encima del promedio de América Latina, y mencionaba impuestos sobre la renta, y mencionaba el ITEVIS, y decía, bueno, nosotros tenemos que buscar ingresos en la parte de las exenciones, lo que ahora se llama gastos tributarios, no sé qué organismo internacional se inventó ese nombre, porque el nombre como que no se adecua a ya. Pero bueno. El sacrificio tributario del gobierno. Digamos las exenciones que da el gobierno. Y por el lado de elevación. Por el lado de elevación siempre hay un trabajo que hacer. Y yo creo que por más que en las últimas administraciones de la DGI han hecho su trabajo y han logrado disminuir, yo creo que todavía ahí hay cancha, como se dice, para seguir avanzando. En eso él tiene razón. El último informe lo ofreció Guarocuya Félix antes de su cambio hacia el Banco Nacional de Bandex, que la evasión tributaria en República Dominicana estaba en un 31% y que en el caso del ITEVIS creo que había bajado a un 29%. Oí eso, ¿no? La verdad que yo no conozco el dato preciso, esos son estudios que hace la propia DGI, y sobre esa base él dio esa información, pero lo cierto es que en todas partes hay evasión, tiene todo contribuyente tiene la tentación de evadir, y cuando es en un medio como el nuestro, donde las sanciones como que se dilatan o no se aplican, a veces hay más propensión a tratar de evadir. Y yo creo que ahí hay campo para apretar la tuerca. Sin embargo, en la otra parte, en la que cuando hablamos de las exenciones, yo pienso que se están haciendo algunas ilusiones, porque si bien es verdad que hay elementos ahí que pueden significar, pueden eliminarse las exenciones sin crear problemas, hay otros que hay que estudiarlo muy bien para entender si eso es conveniente o no es conveniente. ¿Cuáles son las principales exenciones? Tenemos las exenciones sectorizadas, por ejemplo, pero zona franca, turismo. Pero tú lo tienes, tú agarras la estimación que hacen los técnicos, que está en el presupuesto 2016, en el presupuesto general del Estado. Y ahí hablan de 200.000 millones. 212.000 millones. Pero cuando tú ves, dices, ¿pero aquí qué es esto? 103.000, es decir, prácticamente la mitad, el 49% es ITEVIS. Pero cuando tú sigues buscando, dices, ¿qué es dentro del ITEVIS? Te encuentras que el 75% de esas exenciones son alimentos, educación y salud. En cuanto a educación y salud, no creo que nadie le esté pasando por la cabeza que poner el ITEVIS a esos renglones. Con ITEVIS a esos dos servicios. Y en cuanto a alimentos, ya la mayor parte de los alimentos susceptibles de gravarse están grabados, es decir, que ahí lo que están ahora son los productos agrícolas no procesados. ¿A cuáles le vamos a poner ITEVIS? Al arroz, a la habichuela. Entonces, a las frutas, a los vegetales. Bueno,
eso es un problema que hay que analizarlo. Cuando tú miras el otro renglón, tú dices, bueno, pero hay exenciones al patrimonio, y tú lo analizas. ¿Qué fue lo que calcularon los técnicos que hicieron este cálculo de 212.000 millones? 30.000 millones de esos, ellos le llaman exenciones al patrimonio. Al patrimonio. Pero, ¿qué es lo que ellos han calculado como exención al patrimonio? Ellos han dicho, bueno, hay un IPI, un impuesto a la propiedad inmobiliaria. A los activos, no, perdón, un impuesto a los activos. Bueno, okay. Un impuesto a los activos de las empresas. Y como eso se toma como un crédito de impuesto, o viceversa, el impuesto sobre las rentas como crédito de ese impuesto a los activos, si lo eliminamos, eso significa 30.000 millones. Pero tú dices, pero ven acá, y tú lo que estás proponiendo entonces, eliminemos eso para que las empresas paguen impuestos sobre las rentas y el impuesto a los activos, es decir, una doble tributación. Porque eso se hizo precisamente para evitar eso, es decir, hay un crédito para evitar que una empresa esté pagando 2 veces por sus utilidades. Ya. Entonces, así tú vas renglón por renglón y tú te encuentras que hay muchas limitaciones en cuanto a las posibilidades de que ese 6.5% que los técnicos calcularon se convierta en un 6%, 6.5% de ingresos, aunque si tú la eliminaras toda. Sí, no es posible. Ahí tú puedes, vamos a decir, tú consigues un 2%, bueno, un 2% no es malo, un 2%... Estamos hablando de un 2% del PIB. Del PIB. Sí, que estaríamos hablando de 60 mil o 70 mil millones de pesos. No es malo, pero lo otro hay que buscarlo de otra manera, y yo insisto, la manera más eficiente de buscarlo es que el gobierno entienda que no puede tener una serie de instituciones que cuando uno piensa en instituciones del gobierno que no tienen razón de ser, uno piensa en la Liga Municipal Dominicana, uno piensa en INESPE, en CORDE, uno piensa en una serie de instituciones que el Fondo Patrimonial de la Empresa Pública, que brillan por su inoperancia, sí, y que no tienen ninguna razón de existir. Pero asimismo yo, que aunque tengo amigos ahí, hay como 12 instituciones de transporte público. Puedo decir eso, sí, es decir, pero tú recuerdas que el presidente Medina en el 2012 firmó un protocolo por la transparencia, donde se comprometió a revisar todo esto y a auspiciar, y si necesitaba llevarlo al Congreso, llevarlo para evitar esto. Él firmó ese protocolo con la presidenta de Transparencia Internacional, que vino y no al país, pasó nada. No pasó nada. Entonces, por eso ahora yo digo, para ir a una negociación, un pacto, es importante que cualquier modificación en términos impositivos que vaya a aparecer en una legislación esté condicionada en su aplicación a que se cumplan esos acuerdos que se firmaron. Pero claro, por el lado del gasto. Del lado del gasto. Muy bien, gasto. Vamos a hacer nuestra última pausa en este diálogo con el economista Alfonso Abreu Collado.